Me enteré de su divorcio a la vez que me pedían el favor de toda madre buena, que firmara un poder para gestionar mi piso por si algún día me pasaba algo. Fue en la mesa del domingo, entre la paella y el flan de huevo. Mi hijo Daniel levantó la copa y anunció, con una sonrisa triste que no llegaba a los ojos, que él y Laura se separarían de mutuo acuerdo y que, para no perder dinero con Hacienda, habían organizado todo de forma civilizada. Él le pagaría una pensión alimenticia proporcional que, por suerte, era deducible. Su cuñado, Javier, que trabaja en una asesoría, asentía con gravedad de cura. Yo, 68 años, viuda y con una pensión discreta de auxiliar administrativa, me llevé la servilleta a la boca y callé. Había aprendido que cuando se supone que ya no entiendes de números, lo mejor es escuchar. Lo que nadie sabía era que pasé 30 años ordenando carpetas en una gestoría de barrio, preparando modelos 100 y corrigiendo a becarios que confundían pensión compensatoria con alimentos a hijos, y que aún conservo la costumbre de revisar los recibos como quien lee el parte del tiempo. Y en esa mesa, mientras Laura me acariciaba la mano con compasión impostada, «Mamá, qué suerte que estés tranquila y no tengas que preocuparte por nada», yo noté el olor a tinta fresca de un documento recién firmado asomando del bolso de Javier. La humillación real llegó después del café, cuando Daniel, bajando la voz como si me hiciera un favor, me explicó que necesitarían mover mi cuenta para optimizar su situación, que así no me cobrarían comisiones, que Javier sabía cómo hacerlo sin riesgo. Quise preguntar algo, cualquier cosa, pero me vi a mí misma en el reflejo de la vitrina, pequeña, con mi blusa planchada y mis manos manchadas de limón, y pensé que esa imagen les acomodaba. Tragué saliva. Se me cayó una cucharilla al suelo. Al agacharme, vi bajo la mesa una carpeta azul con la etiqueta «Convenio regulador, borrador». Se me encendió una alarma antigua. ¿Puedo ver ese borrador?, pregunté, fingiendo ingenuidad. No hace falta, dijo Javier. Son tecnicismos, Carmen. Tú descansa. Ese tú descansa me atravesó el pecho. Lo dije bajito, para mí, no. Y cuando fui a recoger mi bolso, Rosa, la directora de la oficina del banco donde tengo la libreta, me escribió un mensaje: «Carmen, pásate mañana». He visto un movimiento raro pedido por Daniel. Nadie más oyó el zumbido del móvil. Yo sí. Y ahí empezó todo. El lunes a primera hora me presenté en la sucursal. Rosa me recibió con un café con leche y esa mirada de amiga que, sin decir, dice. Me enseñó en pantalla una orden pendiente, cambio de la firma de mi cuenta para facilitar trámites, y una domiciliación nueva a nombre de Laura con el concepto pensión alimenticia. Yo jamás había autorizado nada. Firmé la cancelación de la orden y Rosa, antes de imprimir el justificante, bajó la voz. Ayer pasó Daniel con Javier. Querían que firmaras un poder bancario. Dije que sin ti, imposible. Se molestaron. Y otra cosa, la pensión que dicen pagar, han puesto como IBAN de destino una cuenta donde el primer titular no es Laura. ¿Quién, entonces? Javier. Aparece como cotitular. Me faltó el aire. No por la cantidad, sino por la osadía. Recordé desayunos en los que Javier soltaba que Hacienda somos todos, pero algunos más listos, y me mordí la lengua. Rosa, con un gesto mínimo, me imprimió los pantallazos de la orden fallida, con fecha y hora, y un listado de las transferencias programadas. Salí al Sol de Valencia con los papeles escondidos en el forro del bolso. La siguiente humillación vino en el chat familiar. Laura envió una foto de la nueva casa que pronto alquilaría por la situación. Las tías y amigas aplaudían con corazones. Daniel escribió: lo llevamos bien por los niños, y mi hermana Encarna, que siempre se cree la más lista, añadió: a ver si mamá ayuda con algo estos meses, que Laura lo está pasando fatal. Leí 3 veces la frase. Era un reclamo público para que yo cediera, para que firmara aquel poder y, quizá, la donación de mi piso que Javier había insinuado. En la biblioteca municipal, donde suelo leer los periódicos, pedí un ordenador. Entré en la web de la agencia tributaria. Busqué pensión compensatoria deducible IRPF y pensión alimentos hijos no deducible. Lo sabía de memoria, pero necesitaba ver los artículos actualizados.
Luego, denuncias anónimas, fraude fiscal. Hay un buzón. Siempre lo hubo. No es venganza, me repetí. Es poner cada cosa en su sitio. Antes de decidir, fui a casa de mi amiga Pilar, que fue trabajadora social. Me abrazó sin preguntar. Le conté lo del divorcio y lo del poder. Me escuchó con una paciencia que me devolvió el pulso. Me dijo: acepta ser una carga. ¿Cómo? Empadrónate en casa de Daniel. Consta que convives. Si se separan y tú vives con uno de ellos, se complican sus deducciones y su cuento de unidades familiares. Es feo, sí, pero legal. Y mientras, guarda papeles. No dormí esa noche. Al día siguiente llevé mi DNI y una bolsa de pijamas a casa de Daniel. Hijo, dije, colocando una foto de tu padre en la cómoda, me vendrá bien estar cerca de los niños unos meses. Mamá, justo ahora, se rascó la nuca, incómodo. Sí. Justo ahora. En la panadería, una vecina me susurró que había visto a Laura y a Javier en la notaría de la plaza del ayuntamiento. Fui en cuanto pude. Pedí cita fingiendo que quería hacer testamento. En la sala de espera oí mi apellido. Laura estaba sentada con Javier frente a una administrativa. En la carpeta leí, sin querer, convenio regulador, minuta. La administrativa, una chica joven con coleta y ojeras, Paula, me miró un segundo y yo le sostuve la mirada. No dije nada. Pero cuando salí, Paula me siguió hasta el ascensor y, nerviosa, soltó: señora, han traído 2 minutas distintas para el mismo convenio. Una con pensión y otra sin. Y hablan de donación de inmueble, de usted. Gracias por decírmelo, contesté, con un nudo en la garganta. Aquella tarde, Javier me llamó. Carmen, necesitamos que vengas mañana a firmar un poder general preventivo. Puro trámite, ya sabes. Claro, dije. Mañana estoy allí. No fue rabia. Fue calma. Esa calma que llega cuando te cansas de pedir permiso para respirar. Llené la denuncia explicando lo que sabía y lo que sospechaba, un divorcio, simulado para deducir una pensión que en realidad acababa en la cuenta del cuñado, transferencias con conceptos repetidos, IVA compartido, minutas contradictorias, la prisa por un poder y una donación de inmueble de una mujer mayor. Adjunté los pantallazos de Rosa, una transcripción de los mensajes de Daniel pidiéndome mover la cuenta y mis propias notas sobre artículos de la ley del IRPF. Marqué la casilla de solicita confidencialidad. Envié. Luego llamé a una abogada que me recomendó Pilar, especializada en derecho de familia y mayores, Yolanda Salabert, una mujer de voz suave y mente quirúrgica. Le conté todo. Me citó esa misma tarde. Lo primero, dijo, ni poder ni donación. Si insisten, vienes conmigo a notaría. Lo segundo, documenta cada conversación. Lo tercero, si te presionan, lo haces por escrito. Quieren que parezca que yo no entiendo, balbuceé. Entonces, juega a no entender. Pero firma, nunca. Y te empadronaste en su casa. Bien hecho. Yolanda llamó delante de mí a la notaría para avisar de que iríamos acompañadas y de que no autorizarían firma alguna si detectaban indicios de abuso. Me miró a los ojos. No estás sola, Carmen. Esa noche, Daniel entró en mi habitación. Se sentó al borde de la cama como cuando tenía 8 años y se escondía de una pesadilla. En voz baja, dijo: Mamá, no lo hagas difícil. Es por los niños. Javier controla. Con la pensión, recupero una parte en la renta y Laura, en fin, todos salimos ganando. ¿Y yo? Pregunté sin levantar la voz. Tú estarás tranquila. No me miró. ¿Quién te ha dicho que la pensión es deducible? Javier. Y lo ha dicho Laura. Lo ha visto en Internet. Se pasó la mano por la cara. En Internet también dicen que el romero cura la mala suerte. Me reí bajito. Hijo, la pensión alimenticia a los hijos no es deducible. Y la compensatoria a la ex se deduce si es real y está en convenio homologado. ¿Es real? Claro, dijo.
pero sus ojos se clavaron en el suelo. Cuando salí al pasillo, escuché a Laura discutiendo por teléfono. Sí, mañana firmamos lo de la casa de Carmen. Así queda fuera si Hacienda pregunta. Me apoyé en la pared, contando mi respiración para no desmayarme. En la cocina, vi el sobre de una gestoría con su logotipo, Javier y Asociados, optimización fiscal. Lo abrí. Había una hoja con un cuadro, aportaciones Carmen, piso, donación con reserva de usufructo. El usufructo. Querían que yo me creyera a salvo porque seguía viviendo en lo mío, mientras el nudo real pasaba a su nombre. La mañana siguiente, en la notaría, Yolanda y yo llegamos puntuales. Paula, la administrativa, nos guiñó un ojo. Daniel y Laura entraron con Javier, que olía a colonia cara y a nervios. El notario, un hombre que me había visto acompañar a mi marido 1000 veces, saludó con profesionalidad. Javier habló primero. Explicó el poder, la donación, la tranquilidad de la madre. Yolanda pidió copia de todo. El notario empezó a leer y ahí apareció, como yo esperaba, la coletilla sin contraprestación. Donación pura y dura. No firmo, dije. Se hizo un silencio de hielo. Carmen, ¿no entiendes?, bufó Javier. Esto es por tu bien. Lo entiendo muy bien. Y no firmo. Yolanda posó un dossier en la mesa. Eran mis papeles, mis apuntes, los pantallazos. Javier los miró con desdén. El notario carraspeó, incómodo. Laura me clavó la mirada que usaba cuando quería dar pena. Si no firmas, nos quedamos en la calle, dijo. Si firmo, yo me quedo sin casa y tú te quedas con una deducción ficticia. Me temblaba apenas la voz. Y no voy a ser cómplice. Javier apretó los dientes. Daniel, blanco, susurró. ¿Qué has hecho, mamá? No fue una película. Fue prosa administrativa pura. Un sobre con membrete, registro de salida, folios grapados y un lenguaje que no deja escapatoria. El notario no podía leerlo, claro, pero la sola presencia del funcionario que lo entregó, una mujer de coleta blanca y tono neutro, removió la sala. Javier intentó hacer una broma. Nadie rió. La escena pública no fue aquella, sin embargo. Fue 2 semanas después, en la comida de la comunión de mi nieta en el salón de la falla del barrio. Todos los vecinos, las primas, los padres del colegio. Una tómbola de miradas. Yo me senté más atrás, con Pilar y Rosa. Daniel y Laura habían pospuesto la separación por el estrés de los niños. A mí ya no me hablaban más que por mensajes medidos. Yolanda me había pedido paciencia, deja que camine solo. Y caminó. A mitad del arroz al horno, Laura levantó su copa. Agradeció la asistencia, habló de familia y como no podía faltar, lanzó el dardo. A veces, por culpa de terceras personas que no entienden, nuestra intimidad sufre. Pero aquí estamos, fuertes. Miradas que volaban hacia mí como moscas. Sonreí y di un sorbo de agua. Entonces se levantó el presidente de la falla, que también es funcionario de Hacienda, cosas de barrio, y pidió un momento de atención. El murmullo se cortó como pan. Con muy pocas palabras, informó de algo que ya corría por WhatsApp. La agencia tributaria había abierto un procedimiento sancionador por simulación negocial a una asesoría de la zona y a varios contribuyentes por deducir pensiones inexistentes con transferencias cruzadas hacia cuentas de terceros. No dio nombres, pero bastó. Él no necesitaba darlos. Muchos miraron a Javier, sentado con gesto de cartón. Laura bajó la copa. Daniel cerró los ojos. Yo no tenía que hacer nada, pero hice algo muy pequeño. Me levanté con calma y me acerqué a mi nieta, que estaba nerviosa por la vela del postre. Le di un abrazo. Entonces Rosa, desde la mesa de al lado, dijo en voz clara, como quien comenta sobre el tiempo. Qué importante es poner bien los conceptos en las transferencias, ¿verdad? Sobre todo cuando uno pone pensión alimentos y lo manda a la cuenta de su cuñado. Fue un golpe suave y limpio. No hubo gritos. Hubo silencio. Laura se puso roja hasta las orejas. Javier, blanco.
Daniel, con voz de papel, dijo. Mamá, ¿por qué? Porque me pediste que no entendiera, respondí. Y te escuché con atención. Pilar, que no suele hablar en público, añadió. Y porque la dignidad también se hereda. Javier se levantó de golpe, la silla chirrió. Soltó un discurso grandilocuente sobre errores administrativos, confusiones y campañas inquisitoriales. Nadie lo compró. En el barrio nos conocemos. La madre de un compañero de clase de mi nieto, que es contable, levantó la mano y, con la educación de quien corrige a un alumno, explicó cómo las pensiones verdaderas dejan rastro, convenio homologado, pagos bancarios al beneficiario, regularidad y lógica. Lo suyo, dijo, parecía un circuito para bajar base imponible sin derecho. Laura apartó el plato. Daniel no sabía dónde mirar. El golpe final lo dio Paula, la administrativa de la notaría, que había ido porque su novio es amigo del fallero mayor. Se acercó con discreción, se presentó con un perdonad la intromisión, y dejó sobre la mesa de Laura un sobre con su nombre. Dentro, la notaría les notificaba que no autorizaría ninguna donación de mi inmueble, ni poderes generales, por entender que existen indicios de conflicto de intereses y posible abuso de derecho. El presidente de la falla carraspeó como si leyera un programa, y la música arrancó de nuevo. Nadie bailó. No voy a decir que fue fácil. En casa hubo llantos, silencios que cortaban, reproches viejos que reaparecieron como polvo debajo de los muebles. Daniel vino a verme una tarde con los ojos hinchados. Me pidió perdón entrecortado, no por la multa solo, sino por haberme reducido a ese papel cómodo de madre que no pregunta. Laura, a su ritmo, me escribió un mensaje torpe reconociendo que el plan había sido de Javier desde el principio, que ella había seguido porque todos lo hacen. A Javier le retiraron clientes, algunos vecinos dejaron de saludarlo. Él me culpó en voz alta por arruinar su nombre. Yo no discutí. Cada cual tiene la voz que se gana. La agencia tributaria impuso sanciones y reclamó lo indebidamente deducido. Daniel las pagó con un préstamo, y durante meses llevó un cuaderno donde apuntaba cada euro que entraba y salía. Le recomendé una asesoría decente, no por buena, sino por honrada, donde le explicaron, con paciencia, qué se puede y qué no se puede. Laura consiguió trabajo estable, perdió algunas comodidades, sí, pero ganó una costumbre que le faltaba: mirar el extracto. Se acabaron las compras por impulso con la tarjeta porque lo contable lo arregla Javier. La separación que anunciaron quedó en nada. Si se divorcian algún día, que sea por razones de verdad, no por cuadrar una casilla. Yo no me mudé de casa de Daniel. Me quedé 3 meses, como carga. Nunca había sido una carga, pero aceptar el papel me dio una fuerza extraña, una manera de poner un espejo. Cené con mis nietos, les enseñé a hacer cuentas sencillas con monedas de chocolate, y los domingos horneé coca de llanda sin ceremonias. Un sábado, Daniel puso en la mesa un sobre, para la yaya. No son flores, son recibos. Eran justificantes de ingresos y pagos, ordenados y claros. Sonreí. Luego volví a mi piso, con mis plantas y mi radio, y colgué en el frigorífico un calendario simple con 3 palabras subrayadas: papeles, paciencia, respeto. Encontré también un lugar nuevo. 2 mañanas a la semana ayudo en una asociación de mayores a entender cartas de la administración, a reclamar facturas, a distinguir una pensión de otra. No doy sermones. Pongo el agua a hervir y saco los bolígrafos. Si me preguntan por lo ocurrido, digo, hicieron un plan que no era plan, y el papel habló. A veces me río cuando alguien me suelta «¿Tú descansa?». Les digo que sí, que descanso cuando cuadra todo. Si buscas una moral aquí, quizás sea esta: el cariño no exime de la ley, y la ley sin cariño se vuelve sorda. No te pido que denuncies a tu sangre por deporte, te pido que no dejes que te usen como pantalla. Que preguntes. Que leas los renglones pequeños. Que si te dicen firma sin entender, dejes el bolígrafo y pidas un vaso de agua. En ese tiempo, el miedo se enfría y la dignidad asoma. A veces, al caer la tarde, miro desde el balcón el edificio de enfrente y veo a Paula salir de la notaría, a Rosa cerrar la oficina, a Pilar con su bolsa de la compra.
Pienso en la comunión, en el sobre blanco, en la serenidad del funcionario que trae consecuencias. Me pregunto cuántas historias como la mía se quedan sin voz por vergüenza. Y me hago otra pregunta, que te dejo a ti, si el papel pudiera hablar siempre. ¿Cuántas mesas del domingo sonarían distinto?